Muy importante el día de hoy. Amén, iglesia. Amén. En mi vida cristiana, desde el momento que conocí a Jesús, vino una pasión por Cristo. Comencé a predicar en los mercados, comencé a predicar en los parques, tenía un Volkswagen, me acuerdo, me conseguí una bocina, me volví loco para el Señor. Amén, hermanos amados. Pero paralelo a eso, que comencé a buscar a Dios, también comenzaron a suceder cosas en mi vida que yo no entendía. Situaciones que se presentaron en el camino que no entendía realmente lo que estaba pasando conmigo. Me acuerdo que yo buscaba del Señor, me metía siempre, todas las semanas mi vida era ayunar desde el día viernes. El viernes decía sin alimentos, ayunaba todo el viernes, ayunaba todo hasta el sábado, y el sábado lo entregaba el ayuno en la noche, en la tarde. Y mi vida de oración era nuevo, y mi vida de oración de viernes en la madrugada, sábado en la madrugada era tremendamente fuerte. Y me acuerdo que por esos tiempos que comencé a buscar a Dios, también comenzaron a sucederme cosas un poco raras. De un momento a otro me apareció una varicela, así ya de edad. Me volví un Job, amén. Heriditas por toda la espalda, por todo el cuerpo, heriditas por la cara. Me dio varicela, y dice que la varicela de grande es más fuerte, fastidiosa, ¿no? Toda mi cara se llenó de granitos. Amén. De una manera sorprendente pasó un tiempo, a mis dos hijos mayores les salieron así de la nada, dos hernias a cada uno, exactito igualito, acá inguinal y umbilical, a los dos parejitos en el mismo momento. Yo no entendía lo que estaba pasando. Amén. Pero lo único que sé es que estaba buscando de Dios apasionadamente, pero paralelo a eso se me levantó el diablo de una manera bien terrible. Amén, hermanos amados. Comencé a pasar cosas que nunca había pasado cuando comencé a buscar a Dios. Les pregunta, pastor, ¿qué pasó? ¿No dice que cuando uno viene a Cristo, uno viene a ser libre de todos los problemas y comienza a tener una comunión muy bonita con Dios? El Evangelio es buenas nuevas, el Evangelio es buenas noticias. Amén. Pero yo había conocido a Cristo y comenzaban a venir las malas noticias. ¿Cuántos alaban a Jesucristo? Pero ¿qué sucede, hermanos amados? Cuando uno está nuevo, quizás no comprende las cosas. Cuando uno ya va creciendo en la fe, uno va teniendo un poco más de discernimiento de las cosas espirituales. Amén, iglesia. La varicela se me pasó, mis hijos fueron operados en el seguro, los dos. Y no solamente eso, continuaron los problemas, las luchas que estuve pasando en esos tiempos, siendo nuevo, teniendo una pasión por Cristo, pero siempre las luchas estaban ahí. Pregunta, ¿no? ¿Por qué pasamos luchas los cristianos que buscamos a Dios? No dicen pues que el ser cristiano es salir del mundo para conocer a Cristo y la paz de Dios y ser bendecido, prosperado y andar en victoria. Amén, hermanos amados. ¿Estamos aquí, iglesia? Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Alguien del auditorio maneja el ecran? ¿Aprendió a manejar el ecran? Amén. Necesito a alguien, porque no han venido los jóvenes ahora del ministerio. Amén. Y si no hay nadie, no se preocupe. Vamos a avanzar con su Biblia virtual o su Biblia física. Avanzamos esta enseñanza. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios: estando persuadido de esto. Si gusta, agarra un cuadernito, un lapicerito y vaya apuntando los textos para no se pueda atrasar y en su casa pueda repasar los textos. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, amén, ¿quién comenzó la buena obra? Es Dios. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Dios comenzó en nosotros la buena obra, y dice la Biblia que Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Amén. Cuando la Biblia habla de perfeccionar, escúcheme, quiero que ponga bastante atención, es acabar una obra por completo y con el mayor grado de perfección o excelencia. Eso es perfeccionar. Amén. La palabra griega, escúcheme esto, para perfección, la palabra perfeccionará o perfeccionar en el griego equivale en el contexto de completar o equipar para el servicio. Implica preparar, entrenar o adecuar completamente para un propósito específico. Amén. Eso tiene que ver con la palabra perfeccionar. Amén. Entonces, Dios cuando nos llama, Él comenzó una obra con nosotros, pero Él nos va perfeccionando en el camino. Amén. Nos va perfeccionando. Él inició una obra con nosotros, pero Él tiene que cumplir un propósito. Hay un plan, un propósito que Dios tiene con nosotros, y Él nos va a perfeccionar en el camino. ¿Estamos aquí, iglesia? Hermanos, hemos sido llamados por Dios con un propósito. No estamos aquí por casualidad. Usted no es producto de una casualidad. No es que usted llegó acá y pues se filtró sin estar invitado a la fe. No, usted llegó acá porque el cielo dio una orden, porque el Dios de la gloria desde antes de la fundación del mundo ya lo había separado a usted para que usted sea su hijo. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Amén. Ya usted estaba en el corazón de Dios antes que esté en el vientre de su madre. Ya estaba en los planes de Dios. Su papá y su mamá solamente fueron el instrumento que Dios usó para que usted viniese a este mundo para cumplir una misión que Él tiene para usted. ¿Lo estamos creyendo, iglesia del Señor? Amén. Por eso cuando hablamos de identidad, nuestra verdadera identidad es que somos hijos de Dios. Hay muchos que han crecido sin papá. Su papá los ha negado, los ha abandonado. Su mamá no han crecido en una familia constituida y tienen problemas de identidad. Amén, porque no han tenido imagen paterna, imagen materna. Pues déjame decirte que tu verdadero padre es Dios, y Él en estos tiempos, por la fe en Jesucristo, te da identidad. Ahora tú eres un hijo de Dios. Amén, hermanos amados. Dele fuertes palmas al Señor. En 2 de Timoteo 1:9 dice la palabra. 2 de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dice la palabra, y nos llamó con llamamiento santo. Y más adelante dice, sino según el propósito suyo. O sea, Dios nos llamó y Él tiene un propósito con nosotros. Que quede claro eso. Amén, hermanos amados. Cuando yo conocí al Señor no entendía el propósito de Dios. No entendía nada. Pero cuando fui avanzando en Cristo, fui creciendo, Dios fue aclarando, Dios fue hablando a mi corazón, Dios fue haciendo muchas cosas que me fue aclarando. Situaciones que yo no entendía. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos una asignación aquí en la tierra que cumplir. Amén. Ahora, cuando yo hablo del propósito de Dios, de parte de Dios, Él es fiel. Amén. Si Él dice que Él tiene un propósito con nosotros, hay una promesa en el libro de Salmo 138, versículo 8, donde dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. O sea, Dios va a cumplir todo propósito con nosotros, porque Él es fiel. Si Él te llamó, amén, Él va a cumplir lo que Él quiere hacer contigo acá en la tierra. La parte de Él es inmutable, Él no cambia, Él es fiel, Él lo va a cumplir. Él te llamó, Él tiene un plan y lo va a cumplir, no lo dudes. Él es fiel. Nosotros somos muchas veces infieles, pero Dios es fiel. ¿Estamos aquí, iglesia? Yo me acuerdo que cuando comencé a crecer en el Señor tuve muchos sueños. Yo me soñaba en plataformas, me soñaba ministrando, me soñaba.
y con el tiempo se ha ido cumpliendo lo que Dios me fue mostrando en sueños. Amén. Porque Dios es un Dios fiel. Si tú le crees, Él va a cumplir su propósito contigo y conmigo. Le podemos dar fuertes palmas al Señor. Ahora, dice que como cristianos vamos a ser perfeccionados por Dios por medio, amén, de los procesos. Por medio de las pruebas, Dios nos va a ir perfeccionando y nos va a llevar a dimensiones que nosotros no nos imaginamos. La Biblia dice, hermano amado, que hay cosas que Dios ha preparado para nosotros, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para nosotros, para los que le creen. Hay niveles tremendos, hay dimensiones que usted no se imagina que Dios ha preparado para su vida. Amén, hermanos amados. Si lo creemos, podemos decir amén. Amén. Hermano, esas dimensiones, esos niveles espirituales, Dios los reserva para aquellos que confían en Él, aquellos que caminan agradando, ellos que caminan alineados con el corazón de Dios. Pero Dios nos va perfeccionando, nos va dimensionando. Ahora, la manera que Dios nos va a dimensionar, o sea, nos va a llevar a un nuevo nivel, a una nueva dimensión, es por medio de la prueba, por medio de las adversidades. Y eso es lo que yo le contaba al principio de esta enseñanza. Yo no entendía lo que estaba pasando conmigo, pero Dios me metió un intensivo rápido para aprender a depender de Él, para aprender a madurar. Amén, hermanos amados. ¿Cuántos? Pastor, pero ¿cómo va a estar usted todo sarnoso ahí, lleno de sarna? ¿Cómo va a aprender? ¿Cómo es perfeccionado? Hermano amado, Dios me puso en un intensivo rápido. Dios es especialista. Cuando llama a alguien, Dios rápidamente comienza a tratar con su corazón. ¿Sabe por qué Dios trata con el corazón? Porque Dios quiere usarnos, quiere llevarnos a niveles y necesita que nosotros maduremos en carácter para poder caminar en ese nivel, en esa condición, en ese encargo divino. Estamos aquí, iglesia del Señor. Amén. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Hermanos amados, nosotros somos transformados de gloria en gloria por medio del trato de Dios, por medio del trato. Dios siempre va a tratar con nuestro corazón porque Él quiere que nosotros seamos transformados. Amén. ¿Estamos aquí, iglesia? Siempre decimos, ¿cómo crecemos, pastor? ¿Cómo somos llevados a un nuevo nivel, a una nueva dimensión en nuestra vida? Amén. ¿Cómo somos llevados? Imagínese usted entrar a un edificio que tiene varios pisos. ¿Cómo sube al primero, al segundo? Hay un ascensor que lo sube para acá y va subiendo de nivel, de piso. Amén. Es igual, Dios por medio de los procesos nos va dimensionando, nos va subiendo de nivel en nivel. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito de Él con nosotros. Amén, hermanos amados. Porque la prueba te hace madurar, la prueba te hace depender de Dios. La prueba nos hace crecer en fe, nos hace cristianos más maduros, completos. Dale fuertes palmas a Jesús. Dios entrega las llaves para las nuevas dimensiones a los cristianos muchas veces después de pasar una prueba. Amén. Tú pasas una prueba, pasas un examen, Dios te entrega las llaves para que tú puedas gozar y entrar a un nuevo nivel espiritual en tu vida. Amén. Hay muchos cristianos que no entienden eso. Y cuando han venido a Cristo y han pasado un momento así difícil, han caído en el desánimo, se han desanimado, han comenzado a
cuestionarse ellos mismos, han cuestionado su fe y al final han acabado alejándose de las cosas del Señor. Porque no tuvieron entendimiento de la manera como Dios obra. No tuvieron entendimiento de la manera que Dios trata con sus hijos. Amén, hermanos amados. Cuando hablamos de dimensión, escúcheme esto. Hablamos tiene que ver, es tamaño, extensión de una cosa en una o varias magnitudes, amén, por las cuales ocupa mayor o menor espacio, amén. Eso hablamos de dimensión. Cuando hablamos de dimensión estamos hablando de tamaño, volumen, magnitud, capacidad, extensión, anchura, grosor, longitud, superficie y cantidad. Amén. Dios va a usar las circunstancias para que maduremos y llevarnos a una nueva dimensión en nuestras vidas. O sea, la manera que Dios nos va a hacer madurar es que Él va a permitir circunstancias en nuestras vidas. Amén o no amén. Cosas que no entendemos van a pasar. Cosas que van a suceder en nuestra vida que no lo entendemos o nos hacemos una pregunta: ¿por qué? Porque Dios es bueno y Dios como alfarero, Dios como formador, como arquitecto, como hermano, Él está siempre trabajando, Él siempre está obrando, Él siempre está tratando con nuestro corazón. Todo acontecimiento en nuestra vida es la manera que Dios nos va enseñando, nos va instruyendo, vamos madurando. Amén, hermanos amados. Dale fuertes palmas a Jesús. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice así: hermanos míos, dice el Señor, tened por sumo gozo. Esa palabra gozo, estamos hablando de una actitud de adoración, de fe, de confianza en Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué produce la prueba? Paciencia. ¿Qué es paciencia? Esperar en Dios. Paciencia hermano, si no desarrollamos paciencia nosotros en el cristianismo, en la fe, en tu vida cristiana, vamos a tener un problema, porque la vida cristiana demanda paciencia. O sea, la paciencia es una virtud, es un fruto necesario que debe formarse en nosotros como cristianos. Paciencia es esperar en Dios. Amén. Pero ¿cómo se forma la paciencia? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia es carácter. Es como mi hermanita que la veo acá con su bebita, ¿no? Bebito pequeñito, ¿no? Entonces, un bebito o una bebita, ¿qué le genera a una madre? Que tenga paciencia. Amén. Yo he pasado con mi esposa, pues, por eso ahora estamos gozando de nuestro tiempo, nuestra nueva etapa. Amén, hermanos amados. Estamos libres hoy. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Amén. Pero cuando tuvimos a nuestros bebés también, wow, en la madrugada, en la noche, levantarse, esto. Pero hay que tener paciencia. Amén, hermanos amados. Dice que una madre, los que pagan pato son los más pequeñitos, los primeros, el primerizo, ¿no? Y los que ya no pagan mucho pato fueron los más viejitos, ya los hijos últimos, porque ya los agarran más maduros. Amén, así dicen, ¿no? Por eso que cuando viene la abuelita, vienen los abuelitos, siempre aconsejan: ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, le dicen a los papás jóvenes, ¿no? Porque ellos entendieron que hay que tener paciencia. Entonces, en el reino es lo mismo. En el reino Dios
forma en nosotros paciencia. Es necesaria la paciencia para poder alcanzar la promesa. Es necesaria la paciencia para llegar a la meta. La Biblia dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea, la perseverancia es la prima hermana de la paciencia. Para llegar a la meta es necesaria la paciencia. Si no hay paciencia, vamos a quedarnos en el camino, vamos a desesperarnos, vamos a ponernos en situaciones. Y el diablo, mira, cuando una persona no ha desarrollado paciencia, el diablo muchas veces pone trampas o nos ataca, y por falta de paciencia podemos caer en su mentira. Hermanos, debemos ser pacientes. Por eso, ¿cómo se forma paciencia? Por medio de la prueba. Acá dice así Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y en el 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, miren, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, la prueba produce paciencia, y si nosotros avanzamos y confiamos en Dios, va a generar en nosotros que nosotros seamos perfectos y cabales, o sea, maduros, completos. Amén. Vamos a ser cristianos que tenemos una capacidad de paciencia y de madurez tremenda. Porque la prueba genera madurez en nosotros. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. En los procesos, escúcheme esto, Dios nos entrega las llaves a una nueva dimensión. ¿Se acuerdan de José? José fue dimensionado por Dios y llegó a ser segundo de Faraón en Egipto. Hace poco yo les estaba leyendo cuando ya José podía vengarse de sus hermanos. Tenía la oportunidad perfecta. Murió su papá Jacob. Él debía traer los recuerdos del pasado, hacerse un rollo mental, dar lugar a la venganza, al odio, a la amargura, y podía mandar a matar a sus hermanos por lo que habían hecho. Pero como José había sido formado por Dios en paciencia, en amor, en misericordia, en compasión, José necesitó pasar todo lo que pasó para poder tener un cargo tremendo en Egipto. Él no hubiera podido ser el segundo de Faraón en Egipto si no hubiera sido formado por Dios en sus tiempos de proceso. Porque cuando Dios te confía niveles de gloria, si no tienes carácter, somos un desastre. Si no hay carácter en un ministerio, va a ser un problema tremendo. Hermano amado, el don tiene que ir juntamente con el carácter de la mano. Amén. El fruto y el don tiene que ir de la mano.